El presente fue un extracto del libro El pliego de cargos y su variación de Jaime Mejía Osman, José Omar Ortiz Peralta. Número 5, Ediciones Doctrina y Ley. Título 7, Requisitos para la formulación del pliego de cargos. 7.1, Requisitos sustanciales. Punto B, existencia de la prueba que compromete la responsabilidad del investigado. En la actuación debe existir la acreditación probatoria que permita, en grado de probabilidad, verificar el compromiso de responsabilidad del investigado, es decir, que exista confesión, testimonio, peritación, inspección o visita especial, documento que lo compromete como autor o determinador, o lo que es lo mismo, que existan serios elementos de juicio que lo aten presuntamente a la culpabilidad de su actuar conforme lo ordena el artículo 10 de la Ley 1952 del 28 de enero del 2019. Para que no exista ninguna confusión en este momento procesal, la autoridad disciplinaria debe tener en cuenta que, además de la demostración exigida de la realización de la falta disciplinaria de su condición objetiva, se requiere precisar probatoriamente como alcance de responsabilidad provisional el elemento subjetivo como requisito de una adecuada y correcta formulación del auto de cargos. Los anteriores presupuestos encuentran desarrollo en el contenido formal del pliego de cargos. Allí se deberá verificar de manera provisional, fáctica y probatoriamente la conducta, su ecuación típica y la calificación de la falta, su ilicitud sustancial y finalmente la imputación subjetiva a título de dolo o culpa, tal y como se aprecia en el siguiente acápite. Requisitos formales. El artículo 223 del Código General Disciplinario enuncia el contenido de la decisión de cargos de investigado, aludiendo que deberá o que resulta obligatorio contener: punto A, la identificación del autor o autores de la falta. Pareciera obvia esta obligación por parte de la autoridad disciplinaria, pues esa exigencia enumerada en el artículo 215 del Código General Disciplinario para haberla incorporado desde la investigación disciplinaria, pero hay que volverla a incluir en la acusación como requisito sine qua non para identificar correctamente el presunto o presuntos investigados a los que se les está haciendo la imputación de cargo, lo que se hará con el cotejo de su nombre o nombres completos, apellidos y su número de documento. Es decir, que no exista duda respecto de quién se acusa disciplinariamente. Punto B. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta. Aunque en la decisión que ordena la investigación disciplinaria esta condición debió haberse surtido, tal y como lo informa el artículo 215, numerales 1 y 4 del Código General Disciplinario, etapa donde la incorporación de esta exigencia no se manifiesta por parte del legislador como discrecional, sino como obligatoria. La conformación del pliego de cargos nuevamente lo exige con el fin de determinar con puntualidad el vínculo estrecho de quien está siendo objeto de la imputación con la función, el servicio o el cargo, precisamente para no desviar la investigación u obstaculizar el derecho a la defensa y el debido proceso del encartado. Su razón de ser, además de ser un imperativo normativo, se constituye en la verificación para la época de ocurrencia del comportamiento irregular respecto del cargo que ocupaba el disciplinable, las funciones propias de éste, si por su vinculación con la entidad pública es destinatario de ley disciplinaria, todo ello para acreditar la relación de la conducta desplegada en el cargo, función o servicio, lo que evitaría dudas o ataques de nulidad contra la auto de formulación de cargos. En consonancia con esta acreditación, han de verificarse en la hoja de vida del disciplinado aspectos inherentes a su formación profesional, su experiencia laboral en el sector público, el tiempo que lleva desempeñando el cargo, si el funcionario es el titular o se encontraba en cargo o en cumplimiento de un acto de delegación o la asignación de una función especial, como podría ser la supervisión de un contrato, los cuales resultarán de gran utilidad al momento de analizar el aspecto subjetivo de la conducta. Punto número C. Descripción y determinación de la conducta. En su estructuración, la autoridad disciplinaria debe condensar en forma detallada los hechos disciplinariamente relevantes, a partir de un relato cronológico de estos y el comportamiento desplegado por el disciplinado, con indicación del día, hora y fecha de su ocurrencia, de cómo se agotó la conducta en el tiempo, esto es, si fue instantánea, permanente o continuada, cuál fue la modalidad de comportamiento, si es acción o omisión, lo referente al lugar en que se acontecieron los hechos, lo que necesariamente deberá estar sustentado en el análisis de los medios de prueba llegados a la actuación. Una vez se ha cumplido con la acreditación de cada una de estas circunstancias,
se debe realizar la imputación en un párrafo en el que se indique con claridad y concreción el cargo que se le indilga al disciplinado, es decir, qué hizo o dejó de ser y es lo que se ha denominado cargo por formular. En el evento de que sean varios los cargos, cada uno merecerá su acreditación fáctica y el análisis de las pruebas que lo sustentan. En esta medida acusatoria debe procurarse señalar el folio donde reposa cada medio de prueba que se anuncia. De allí la importancia que tanto el cuaderno original como el de las copias del expediente estén completos y debidamente foliados para que todo el que tenga interés pueda establecer rápidamente dónde se encuentran cada soporte probatorio y cada circunstancia de interés para el investigador. Además de que la foliación es obligada. Es de común ocurrencia encontrar cargos extensos, incomprensibles en su redacción, pero quizás lo más inadecuado es la citación de normas, confundiéndose así la imputación fáctica con la imputación jurídica objetiva, siendo esta última la que se desarrolla en el acápite, como se puede ver. Este requisito tiene gran connotación en la estructuración de la presunta responsabilidad, ya que si no se tiene claridad sobre lo que hizo o dejó de hacer el disciplinado, pueden seguir inconsistencias en la acreditación de las categorías de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Asimismo, su claridad y concreción garantiza que el investigado puede ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Punto número D. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Para continuar de manera hilada con el propósito del investigado, la autoridad disciplinaria no puede olvidar que al citar y transcribir las normas presuntamente violadas o normas sustantivas desatendidas, estas no solo deben estar vigentes al momento en que sucedieron los hechos en materia de investigación, sino que ellas se deben adecuar de manera expresa, clara e inequívoca con la conducta desplegada por el disciplinado. Debe igualmente repasar el contenido de cada una de las disposiciones que va a citar como normas presuntamente violadas, mirar con detenimiento los ingredientes normativos que se encuentran en las disposiciones para efectos de hacer la correspondiente complementación. Estas recomendaciones, sumadas a las que se expusieron al analizar el requisito sustancial de la demostración de la falta, permitirán que la conducta investigada concuerde con la disposición o las disposiciones con las que se hizo el proceso de adecuación. Es decir, que no solamente se ponga presente una norma o normas supuestamente transgredidas, sino que se exponga jurídica y probatoriamente por qué esas tipificaciones fueron vulneradas, sin ambigüedades e imprecisiones que permitan defenderse adecuadamente. La concreción de la falta, el desarrollo consistente de los elementos del tipo o de las disposiciones transgredidas, el análisis del núcleo rector o de sus varios verbos rectores si es el caso, con todos sus ingredientes normativos y circunstancias de que trata este requisito formal, estructurado en debida forma la formulación de cargos. No es fácil darle pleno cumplimiento a esta exigencia. Por ello, la autoridad disciplinaria no debe contenerse en el simple enunciado de la norma, sino que debe transcribirla por completo y luego destacar lo aplicable, utilizando para ello negrillas o el subrayado. Otro aspecto que merece especial consideración es que la mención de normas constitucionales o de otra índole que sirvan de contexto debe hacerse solo si se considera estrictamente indispensable en el concepto de violación. Carece de sentido y por el contrario genera caos la indicación de un sinnúmero de normas que dificultan el derecho de defensa, toda vez que se conmina al investigado a pronunciarse sobre cada una de ellas. Tampoco es aconsejable traer a colación normas del Código Penal o otros estatutos disciplinarios con la pretensión de reforzar la imputación. Si una falta disciplinaria también está plasmada como delito, no tiene sentido hacer tal indicación, ya que la adecuación típica se ha hecho por vía de los tipos disciplinarios. El entendido de que es objeto de investigación es la realización de faltas disciplinarias y no de conductas punibles, por grave que parezca el hecho, a excepción de lo establecido en el artículo 65 del Código General Disciplinario. Por ejemplo, las faltas descritas en los artículos 62.1, 52.1, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 54.2 de la Ley 1952 de 2019. También están tipificadas como delitos, pero esto no significa que esté autorizado traer al proceso disciplinario las normas penales que los describen. No puede dejarse de lado que la remisión de que trata el artículo 65 del Código General Disciplinario es procedente siempre y cuando la conducta no pueda adecuarse a las faltas que lo preceden, atendiendo a los principios de especialidad y subsidiariedad. Al respecto, Gesualdo Villeros Pallares, en su calidad de veedor de la Procuraduría General de la Nación,
revista Procurando 37 de octubre del 2005, página 295, anotó, abro comillas, el artículo 163 de la Ley 734/2002 señala cuál es el contenido del pliego de cargos, de lo que se desprende que esta es una decisión reglada que no deja al arbitrio del operador disciplinario. Es así como el numeral segundo de esta disposición ordena que el auto de cargos deberá indicar las normas presuntamente violadas y el concepto de violación, concretando la modalidad específica de la conducta. Esta disposición hace relación con la adecuación típica de la conducta, vale decir que luego de escribir en el pliego acusatorio la conducta objeto de investigación o de acusación, deberá hacerse el correspondiente cotejo jurídico disciplinario o confrontación del comportamiento acusado con la disposición disciplinaria que recoja la conducta investigada. Cabe señalar que el artículo 23 del Código Disciplinario Único es un referente para el concepto de falta disciplinaria, cual es el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, la incursión en prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. El concepto de violación que se dispone se señale en la decisión de cargos habrá de distinguir cuál de estas categorías recoge la conducta acusada, por cuanto a de tenerse en cuenta que existen tipos disciplinarios en blanco, que su señalamiento impone armonizarlos con la disposición que lo complementa, verbigracia, cuando se señala el artículo 34 numeral único del Código Disciplinario Único o el artículo 35 numeral 1 y videm. Así pues, que el artículo 163 del Código Disciplinario Único exige que luego de escribir la conducta violatoria del derecho, deber, incursión en la prohibición, inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, se señale de manera inequívoca como el imputado con el comportamiento acusado vulneró la disposición señalada como violada. Esto es que no basta indicar la norma violada, sino que se reclama al operador disciplinario exponer las razones por las que estas disposiciones se estiman vulneradas. Expuesto de otra forma, el pliego acusatorio, al señalar las disposiciones presuntamente violadas, deberá explicar cómo fue que el implicado con la conducta imputada transgredió las normas allí señaladas. Se tiene entonces que el operador disciplinario al momento de adecuar la conducta a la norma disciplinaria que estima vulnerada en el cargo que se endilga tenga en cuenta de qué manera el servidor público, con la omisión o la acción objeto de investigación, violentó el mandato a respetar la Constitución o la ley, en concreción el cargo acusado y la norma invocada como violada. Al juez disciplinario, a tiempo de expedir la decisión de cargos, le asiste el deber de exponer las razones por las que estima que las normas descritas en su providencia acusatoria trascienden vulneradas, de forma tal que el implicado ejerza su derecho de defensa y de contradicción. Ello significa que las descripciones normativas del tipo disciplinario deben ser claramente expuestas por la acusación, de modo que se explique con claridad el verbo rector contenido en el deber violado o en la prohibición en que incursionó el disciplinado, cuidando de no hacer afirmaciones indeterminadas o ambiguas. Empero, cuando el tipo disciplinario realizado sea de aquellos cuyo contenido recoge varios verbos rectores, el operador disciplinario habrá de explicitar cuáles de esos verbos o cuál verbo contenido en la norma escogida como violada se compadece con la acción o la omisión desplegada por el procesado, de tal suerte que así se exponga el concepto de violación de la norma acusada. Cierro comillas. En síntesis, este requisito formal corresponde al juicio de adecuación típica, esto es, la confrontación de la conducta con una norma con características de falta gravísima, grave o leve, en el que éste debe encuadrar de manera clara, concreta e inequívoca, desarrollando su contenido descriptivo en el concepto de violación. Punto número B. Análisis de la ilicitud sustancial. Corresponde al juicio de valor de la conducta, esto es que la verificación fáctica y probatoria de la afectación del deber funcional, es decir, identificando de manera en que se desconocieron principios de la función pública. Además, se deberá verificar la presencia o no de alguna causal de justificación, abro comillas, fuerza mayor, caso fortuito, colisión de deberes funcionales, cumplimiento de orden legítima, cierro comillas. En este sentido, cobra plena validez las manifestaciones que sobre esta categoría hicimos en la cartilla número 1 de esta colección. Allí se dijo, abre comillas, este componente de la responsabilidad disciplinaria surge a partir de la contrariedad de los principios y fines que rigen la función pública, lo que a su vez deriva en una sanción disciplinaria cuyos fines se identifican con su garantía y efectividad,
tal y como se expresa en el artículo 5 del Código General Disciplinario ya analizado, donde concluimos que la eliminación del artículo 2 del artículo 9 de la Ley 1952 del 28 de enero del 2019 no afecta para nada el alcance sustancial de la ilicitud, pues si para la sanción es concluyente y definitivo que se haya contrariado los principios y fines de la función pública, con mayor razón lo será para la valoración de la ilicitud sustancial. Y se agregó, en ese orden de ideas, a partir de la nueva codificación, además de haberse adecuado la conducta a una norma con características de falta gravísima, grave o leve, deberá acreditarse fáctica y probatoriamente que ésta se cometió con ilicitud sustancial, es decir, que desatendió los principios de la función pública, más claro, que el comportamiento afectó o contrarió la carta política y los principios establecidos en las normas legales como en la Ley 489 del 29 de diciembre del 98, artículo 3, y la 1437 del 18 de enero del 2011, artículo 3. Cierra comillas. Como se puede ver, resulta necesario que el legislador incluyera el análisis de esta categoría, su trascendencia y ante todo su carácter diferenciador de otras expresiones de derecho sancionatorio, determina que en la estructuración de la imputación el juicio de valor resulte insoslayable. Punto F. Análisis de la culpabilidad.